Bueno, y es un gusto para mí dar la bienvenida a nuestro próximo entrevistado. Está con nosotros Juan Francisco Gómez. Él es psicólogo enfocado en desarrollo personal y el fundador de creative.org. Cuenta con más de 15 años como docente y actualmente se desarrolla como psicoterapeuta y es profesor en diferentes universidades. Bienvenido, Juan Francisco, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa. ¿Cómo estás? Hola Elisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Juan Francisco, bueno, quería contarle a la audiencia también que sos el autor de un libro llamado Un juego serio, un libro sobre creatividad y desarrollo personal, que escribiste en el 2018, pero la verdad es que nunca más aplicable tu libro a esta época de cuarentena en el cual de repente es como que nos cruzamos con la creatividad porque estamos como corridos de nuestro tiempo, de nuestro cronos habitual. Este, Totalmente, totalmente. De hecho, lo que nos está pasando un poco es que nosotros el libro lo hemos puesto gratuito para poder descargarlo en la página, ujú, como un modo de querer aportar, digamos, bueno, a estas circunstancias que estamos viviendo y brindar herramientas, ¿no? Digo, cómo hacer para transitar esta etapa que estamos viviendo, no solo distrayéndonos y bajando un poco las ansiedades, sino también, ¿por qué no?, desarrollando herramientas, ¿no? ujú. Y lo que pasó es que la gente empezó a bajarlo y se enganchó y, bueno, nos escriben y todo, y están, bueno, sí, entendiendo esto mismo que referías recién vos, ¿no? En algún punto este tiempo nos obliga a tener que volver sobre nosotros mismos y entendernos y desarrollarnos, y eso tiene toda una lógica y tiene una complejidad, ¿no? Totalmente. Creative es un centro de desarrollo personal y profesional mediante la creatividad. Pero antes de ir puntualmente a la entrevista, quiero que nos cuentes, vos en el libro explicás cómo fue que tu propio camino personal te llevó hacia la creatividad, digamos, y estabas en un momento como de limbo, de hartazgo, de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Y una especie como de reclamo interno, interior, de decirte, bueno, ¿y ahora qué más hay? Ese momento me, me, me ha resonado mucho porque es fruto de conversación de muchísimas personas, de que a veces se encuentran en el lugar en el cual decir, bueno, ¿y ahora qué hago si no me interesa nada, si no estoy haciendo nada? Porque lo que haces no cuenta como algo para vos. Totalmente, sí, sí, sí. Es muy particular ese momento, ¿no? Es un momento que puede ser bisagra, ¿no? Digo, son esos Ujú, momentos donde a uno le pueden hacer muy bien. Hay una diferencia, parece muy técnico lo que voy a decir, pero vas a ver que tiene aplicación instantánea. Hay una diferencia entre estar o triste o bajoneado o medio sin sentido o estar medio frustrado, digamos. La frustración que tiene que ver con esto a veces de decir, no estoy un poco como desarrollando todo lo que quiero, conectado con todo lo que quiero, digo, esta no es la vida que más estoy queriendo tener, ujú, esa frustración puede ser muy sana. ujú. De hecho, es considerada sana, porque es justamente ese lenguaje interno de las emociones que nos dice, hace algo, reacciona, Claro, pasa a acción aquello que está en potencia, ¿no? claro, Y eso claro, fue un poco lo que yo sentí en ese momento. claro. Es parecido cuando nos dicen a los padres que los chicos tienen que aburrirse para convertirse, para volverse creativos, porque si no se aburren, no se ponen en acción para generar algo nuevo, ¿no? Totalmente, tiene que ver con encontrarte, ¿sabes con qué? ¿Qué es lo que está pasando ahora en este momento? Con la libertad. Ujú. Es un problemón ese. No estamos tan acostumbrados a que nos den tanta libertad. Porque si bien seguimos cada uno con nuestras rutinas de trabajo, es muy cierto que cómo vos te ordenás hoy en día en tu casa, sabiendo que solamente vivís entre conocidos, más o menos haciendo lo que vos querés, bueno, es mucha libertad. Es Ujú, mucha libertad y ujú, aburrimiento también, ¿no? ujú. Porque no lo podemos llenar con otras cosas. Entonces, frente a esta situación que estamos viviendo de, bueno, de aislamiento social, de cuarentena, tener que quedarnos en casa en pos de algo más importante, ¿no? Ujú, Bueno, tuvimos que dejar de apuntar para afuera la linterna y tener que apuntarla para adentro. Y ujú. hay algunas personas que están súper acostumbradas y se sienten muy cómodas porque lo hacen en su vida cotidiana o porque ya pasaron por esta situación, y hay otras personas que, bueno, quizás es su primera oportunidad, ¿no? Ujú, ujú. Hay una frase de tu libro que rescaté que me encantó que dice, si te sentís que te olvidaste cómo crear, recordá cómo jugar. Sí. Eso tiene que ver con el postulado del libro en algún punto. El libro se llama Un juego serio y utiliza este concepto paradójico que es los dos conceptos que chocan, ¿no? Aparentemente jugar
bueno, parecería ser algo no serio, digamos. Ujú, Y lo serio siempre lo relacionamos a lo profundo, lo que excluye, ¿no? Lo lúdico. ujú, Y en realidad jugar, como muchos psicólogos lo explican y como ya sabemos a medida que hemos ido creciendo, tiene una función fundamental para nosotros. Ahí es donde se ve muchísimo. Digo, los profesores de educación física lo saben desde hace un montón de tiempo. Mirá cómo juega un chico y vas a poder conocer todo de él. ujú, Entonces, en algún punto, cuando nos olvidamos cómo ser creativos, tenemos que volver a esa esencia de niño interior que juega por jugar, que crea por crear, que pinta, dibuja, escribe, actúa, ¿no? Por hacerlo, por jugar, por expresarse. ujú. Y no tanto filtro, que es el que vamos desarrollando con el tiempo, de la mirada del otro, de esto está bien o está mal, debería hacerlo de esta manera, cuál es el puntaje o aplauso que obtengo. Mm. No es negar todo eso, ¿no? Porque está en la vida y hay que seguir desarrollándose. Pero si yo quiero volver a ese origen de la creatividad, me tengo que acordar cómo jugaba de chico. Claro, y además, Juan Francisco, ahí me imagino que, lo pregunto desde la ignorancia total, pero me imagino que debe haber culturas más lúdicas que la nuestra, porque realmente, culturalmente hablando, hay poco espacio para el juego del adulto en nuestra sociedad, ¿no? No es que tenemos el juego inmerso dentro de nuestras costumbres, o digo, somos pocos los Sí, que. ¿Ah? habrá que analizar qué tipo de juego está habilitado en nuestra cultura. Claro, Creo que el juego mucho más relacionado al deporte claro. está bastante habilitado. Ujú, En cambio, el juego relacionado a lo artístico, eh, no sé, me parece que tiene ciertos niveles de crítica y todo eso. Digo, en cualquier otra parte, el arte puede estar en la calle de una manera muy clara y sin mucha necesidad de show. ujú, Nosotros creo que necesitamos armar un escenario para que haya arte. Me da la sensación. ujú, ujú. Pero sí, totalmente está relacionado con la cultura en la que uno nace, ¿no? ¿Qué es lo que Claro, habilita y qué no? claro, tal cual. Y, y ahora que el tema del tiempo es como que de repente toma otra dimensión, este tiempo de cuarentena, y tenemos mucho más tiempo en nuestras manos, ¿cómo se relaciona el tiempo con la creatividad? Está buenísima esta pregunta, porque justamente nosotros estamos acostumbrados por el ritmo de trabajo, por la vorágine en la que vivimos y demás, que todo tiene que ser para mañana, digamos, o para ayer, mejor dicho. Entonces le pedimos a la gente en el laburo o a los chicos en el colegio, le pedimos que sean creativos, sí, resuelvan con creatividad, salgan de lo esperado, pero se lo pedimos que lo hagan para ayer. Entonces eso contradice totalmente lo que es la lógica de la creatividad porque lleva tiempo. Ujú, Digo, si yo ahora, rápido, te diera un minuto para pensar 30 ideas de cosas que tenés que hacer para mañana nuevas, probablemente a la número 10 haya algún bloqueo o me quede sin las ideas, ¿no? claro. Ahora, si yo te doy 3 días para pensarlo, lo vas a cubrir sin Mm, ningún problema. mm, Entonces, esta pequeña ejemplo muestra que con tiempo la creatividad puede desarrollarse de una mejor y profunda manera y tiene que ver con esto de también tomar distancia, dejar descansar la cabeza, distraerse porque también así es como se activa y se asocian ideas que antes no estaban asociadas, la clásica imagen de ideas en la ducha. ¿Por ujú, qué existe eso? Porque es cuando te distraes, porque cuando te pones a pensar en otra cosa, entonces la cabeza ahí conecta. claro. Ahora, Sanz. pa. Juan Francisco, te vas a hacer una pregunta a Ángeles Sanz, que está conectada remotamente. ¿Qué tal, Ángeles? Hola. Quería preguntarte cómo es si todos nacemos con un grado de creatividad determinado y después es responsabilidad de cada uno ir desarrollándola, o cómo es, digamos, el don de tener creatividad o no tener creatividad. Bien, está buenísima esa pregunta. La realidad es que por ser humanos simplemente ya venimos con la capacidad de ser creativos. Es decir, está dentro de nuestra capacidad ser racionales, está en nuestra capacidad ser emocionales, está en nuestra capacidad de seres humanos ser creativos. Lo que pasa es que con el tiempo
se nos va habilitando más o menos para ciertas cosas. Entonces nosotros, si asociamos la creatividad automáticamente al concepto de lo artístico, vamos a ver qué tanto me dejaron dibujar, pintar, escribir, lo que sea que me esté expresando, y entonces ahí veremos un nivel de creatividad. Pero capaz esa persona no canalizó la creatividad por ese lado, y la canalizó por los números, o por el deporte, o la cocina, lo que sea. Es decir, la creatividad es la capacidad del ser humano de generatividad, de en algún punto tomar decisiones desde un lugar libre, combinando la realidad que tiene enfrente. Nadie crea algo de la nada. Esto también es otro de los grandes puntos a debatir, a cuestionar, ¿no? Digo, una idea no es original en sí misma, sino que tiene una historia, proviene de algún lado. Claro. La pregunta es qué tanto nos animamos a combinar todas esas ideas que hemos ido viendo, escuchando, leyendo. Por eso es tan importante nutrirse a uno mismo, porque cuanto más me nutro de cosas que en algún punto me pueden hacer bien y que pueden ser útiles, más herramientas tengo para combinar, por ende mi creatividad tendrá más herramientas con que jugar. Claro. Ahora, Juan Francisco, parece como que la creatividad, como decías vos, si la acotamos en nuestra cabeza a la parte de arte, ya sea o instrumento o artística o plástica o otro tipo de cosas, es como que queda ahí. Pero si vos, me parece que estás hablando de un concepto de creatividad que lo llevas a la vida en general, sea cual sea el ámbito de aplicación. Totalmente, es que en el fondo ser creativo no tiene que ver con, mirá, el nivel de idea artística que desarrollé, ni tampoco con el nivel de técnica que yo tenga para realizar algo. Por ejemplo, dibujo muy bien, escribo muy bien, toco un instrumento muy bien. Eso es el nivel de técnica. La cuestión acá es qué tanto me permito que un deseo que yo tengo adentro, que nace desde mi autenticidad máxima, singularidad máxima, yo lo exprese y permita en algún punto que eso se desarrolle con algún vehículo de denominación cultural, digamos. Yo elijo un medio cultural para expresar algo que tengo interno. Eso en el fondo es una de las explicaciones sobre la creatividad. ¿Por qué lo hacemos, digo? Y qué tan propio del ser humano es, ¿no? Claro. Claro. O sea, fíjate que tu camino fue eso, arrancaste por el arte de pintar y después te fuiste a hacer talleres, charlas, llevar como la creatividad hacia otro rubro, digamos, que no era específicamente el arte. Totalmente, y la experiencia que yo hoy estoy teniendo con el centro y con lo que hacemos nosotros en Creative es encontrar esto, es encontrar la cantidad de formas distintas en las que se expresa el potencial de la gente y cada uno con su lenguaje, y el que enseña cómo cocinar tiene una habilidad enorme para combinar y registrar un montón de cosas de la vida que yo no tengo, y quien lo hace mediante el teatro tiene una mirada sobre la creatividad muy interesante, sobre cómo el ser humano y las emociones deberían como canalizarse. A lo que voy es, lo importante acá es conectarnos con el potencial del ser humano. ¿Cuál es tu potencial y cuál es el medio para expresarlo? Creo que esa es la aventura que nos toca a cada uno, ¿no? Claro, tal cual. Acá nos escribe un oyente que dice, a mí no se me cae una idea. ¿Qué tip tenés para tirarle para que por lo menos puedas generar como el caldo de cultivo en el cual quizás empiece a desarrollar su creatividad? Perfecto. Creo que tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato. Hay que volver a jugar. Si yo me exijo ahora sentarme y sacar una idea que cambie el mundo o que me haga sentir bien a mí mismo en cuanto a mi expresión, probablemente no lo voy a encontrar. Voy a encontrarme con el bloqueo, me voy a encontrar con la ansiedad, me voy a encontrar con un montón de aspectos míos que encima vienen educados a lo largo de hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Donde el error, el miedo al error ha sido nuestro gran motor de educación, ¿no? Digamos, esto es para cuestionarlo y debatirlo más profundo, ¿no? Pero volver a jugar. ¿Qué cosa te encantaba hacer de chico, de chica, y que ahora dejaste de hacer? Porque crees que creciste, que no tiene más sentido, que para qué lo voy a hacer, me da vergüenza, lo que sea. Traer eso nuevamente, ¿no? Juan, ¿qué relación existe, si es que existe, entre la creatividad y el autoestima de cada persona? Está buenísimo. Me parece que hay dos puntos acá, ¿no? Nosotros tenemos
voy a simplificarlo aquí para que se entienda en este espacio que es corto y demás. Si nosotros agarramos dos historias, dos personas, a una desde chiquita, el ambiente, sus padres, su familia, el entorno, cada vez que proponía una idea, se lo fomentaba, se lo valoraba, se le daba espacio, se lo dejaba salir a jugar. Eso se fue respetando a medida que la persona fue creciendo y la persona fue desarrollando una autoestima en relación a su creatividad, sus ideas, sus deseos, su forma de ver el mundo. Su entorno le fue diciendo, está perfecto, seguí por acá. Eso obviamente va a generar que vos cuando crezcas te sientas con una mayor autoestima a la hora de expresar una idea. En cambio, si yo crecí en un entorno donde no se me valoró por eso, donde se me dijo que eso no servía, eso sí, no era lo que me iba a dar plata, que dejara perder tiempo con eso, o que simplemente estoy muy equivocado, obviamente se me educó en creer que mis ideas no tienen el mismo valor que las de otros. Eso está íntimamente relacionado con la autoestima. Entonces, a mayor confianza en mis ideas, mayor autoestima. Entonces, ¿cómo hacemos hoy en día si yo no tuve la suerte de crecer en un ambiente que me haya motivado, nutrido de esta manera? Lo que tengo que hacer es volver sobre mis pasos a aquello que mis sentidos me dicen que está bien para mí. Ejemplos, yo pruebo el dulce de leche y a mí me gusta el dulce de leche y mis sentidos, mis 5 sentidos, me dicen que esto es bueno para mí, a confiar en eso. Desarrollar ese camino que va guiado por los 5 sentidos y que va elaborando con el tiempo valoraciones personales y criterios para la vida. Eso va a hacer que mis ideas tengan un ambiente correcto para crecer, ¿no? ¿Se entiende? Si hay algo que no se entiende, por favor me dicen, repito. No, clarísimo. Bueno, la verdad que espectacular. Te agradecemos muchísimo, Juan Francisco, por esta entrevista. Invitamos Por a la favor, gente que esté escuchando que le divierta, que se meta en... ¿Cómo se pronuncia? ¿Creative? Tenemos un problemón de eso porque muy linda la creatividad, pero nunca pensé cómo se iba a pronunciar. Pero me había gustado mucho el logo y bueno, quedó. Está bien, porque además se puede llevar el inglés creative como para hacer, pero bueno. Totalmente. Es creative con B larga al final porque juega con el ser, ¿no? Creativo. Claro. .org, y ahí se pueden, si quieren y les interesa y todo esto les pareció algo interesante, se pueden bajar el libro gratuitamente ahora en tiempos de cuarentena, justamente para tratar de aportar a estos tiempos. Muchísimas gracias por tu aporte y la verdad que ha sido muy interesante charlar con vos, Juan Francisco. Bueno, muchísimas gracias, Elisa. Muchos saludos ya por todos. Adiós. Hasta luego. Bueno, y así pasaba Juan Francisco Gómez, este psicólogo que se ha ido especializando cada vez más en temas de creatividad que apuntan al desarrollo personal de la persona.